Si es bueno dormir en pareja. Eso quería saberlo yo. Desde el punto de vista puramente fisiológico, no es recomendable. Para ser rico, exitoso, hay que despertarse a las 5 de la mañana. Esto es un error tremendo, es no entender. La cultura japonesa ha premiado a la gente que dormía poco. Y si tú te quedabas dormido en una reunión o en el trabajo, era un síntoma de buen trabajador. ¿Se sabe cuánto puede aguantar un ser humano sin dormir? En las redes encontrarás gente que se han pasado 20 días sin dormir, es mentira. Luego están estos sueños arquetípicos de que se te caigan los dientes. Soñamos que nos caemos por algún lugar, esto es normal y esto proviene de esta pérdida de tono muscular. ¿Nos puedes contar así alguna anécdota que sea como muy llamativa? Y la mujer decía, no, porque a Pepe durante la noche se vuelve azul. Y la mujer dijo, claro, si yo le tapo la boca, Pepe no roncará. Cogió una cinta y se la colocaba alrededor de la boca para dormir. Al no entrar aire, esto estaba cerrado y azul es por la falta de oxígeno. ¿Pero qué hace, mujer? ¿Que no ve que lo va a matar? Pepe estaba luchando por su vida cada noche. Evidentemente. Qué locura. Evidentemente te tengo que preguntar por la famosa técnica del Vladimir, ¿no? Esto... para. Esto tiene una explicación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. Hoy traigo un invitado muy especial. Es uno de los referentes en el ámbito del estudio del sueño, licenciado en medicina, cirugía y especialista en temas que para todos nosotros son de vital importancia porque todo el mundo quiere dormir bien y todo el mundo normalmente duerme un poquillo mal o tiene etapas de dormir realmente terrible. El invitado que traigo hoy tiene más de 200 publicaciones científicas y ha sacado un libro que se llama Duérmete, niño, en el que ahonda en los trastornos del sueño de los niños. Ha cambiado completamente el panorama, ha vendido un montón de copias, 3 millones, si no me equivoco, más de 4 millones ya, wow, y más. Y ha sido traducido a más de 22 idiomas hasta la última vez que miré. Es así. Me olvido muchas cosas y no podría como narrar un currículum tan extenso como el suyo, así que os presento al doctor Estivill. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. El currículum es muy largo porque ya soy un poco mayor, ¿sabes? Ajá. Por ejemplo, mañana voy a cumplir 77 años, pero llevo muchos años trabajando en este tema, que me apasiona y, bueno, te voy a contar muchas cosas. Estoy deseando saberlo todo, porque además hoy justo traigo unas... Sí. Mira, hay varias cosas que han ocurrido hoy. Hemos cambiado la iluminación para este podcast y la hemos hecho como más tenue, así para entrar ya en materia, y yo he venido con unas ojeras que cuando me las vi por la mañana en el espejo dije, no sé si es como paradójico o está bien, pero digo que justo sea en el podcast en el que vamos a hablar de cómo aprender a dormir mejor, ¿no? Y por qué la gente duerme tan mal, cómo tratar trastornos de sueño en general. Además, hace unos días que hemos sacado nuestro nuevo producto, que llevamos trabajando en él pues bastante tiempo y ya está triunfando bastante y quería regalarle pues nuestro magnesio con melatonina para que lo pruebe usted, que ya nos contará qué le parece. Y me gustaría saber, empezando con este tema, ¿qué opina usted de las soluciones alternativas como los productos naturales a la medicina en el tema del sueño? Bien, primero te tengo que decir que la presentación ha estado muy bien, lo has hecho muy bien, es muy correcto. El atrezzo es a punto, las ojeras, la luz, pero esto no es para que la gente se nos duerma mientras hablamos. Exacto. Esto es muy importante. Exacto, no os durmáis. Venga, mucha atención a esto. Bien, te hablo de los complementos. Te hablo de los complementos porque nosotros, como científicos, siempre hemos estado muy interesados en las soluciones que no son alternativas, sino son otras soluciones, porque la palabra alternativo parece que sea un poco de medicina poco seria, ¿no? Sí, y esto no es verdad, esto no es verdad. Concretamente, mi hija, la doctora Carla Estivill, que ahora es la que rige todas las clínicas y, bueno, es la CEO de todo nuestro trabajo, ella es doctora en químicas y especialista en fitoterapia. Y fue ella la que diseñó un producto que ahora es muy conocido en España, que es la pastilla tricapa de melatonina valeriana pasiflora, que la comercializaron en unos laboratorios, que se ha hecho muy famosa, que hay muchas copias de ellos, y esta pastilla la hicimos precisamente para ayudar a todas estas personas que necesitan unos complementos para poder dormir mejor. Pero lo más importante de los complementos es que no sirven para todo el mundo y no sirven para todas las causas de mal dormir. El mal dormir es un síntoma. Un síntoma significa que es algo que nos pasa, pero siempre hay una causa que lo provoca.
¿correcto? Por ejemplo, un síntoma es la fiebre. Cuando tú tienes fiebre, lo que haces primero es buscar la causa de la fiebre. Porque si yo soy médico y tú me vienes con fiebre, yo te diré, tómate una aspirina. Y tú me dirás, tío, muy mal, ¿no? Claro. ¿Por qué no ves que me está saliendo pus por la oreja? Tengo una otitis, dame un antibiótico, ¿sí? Sí, pues claro. Esto pasa igual con los remedios para el dormir. Hay más de 40 causas distintas que provocan mal dormir. Y es cierto que una de las causas más fundamentales no es una enfermedad, sino es todo lo que nos ocurre durante el día, que básicamente son tensiones, preocupaciones de toda la vida, y este día nos pasa factura durante la noche y nos cuesta desconectar. Entonces es ahí donde, junto con unas normas, esto es muy importante, no se pueden tomar complementos solos, sino han de ser con unas normas que nosotros enseñamos a los pacientes, y junto con estas normas que han de seguir puntualmente, después ya las comentamos, que nos ayudan mucho este tipo de productos. Y nosotros continuamente, con mi hija, la química fitoterapeuta, estamos desarrollando nuevos productos que espero que algún día podamos compartir. Estaría genial. Es muy importante lo que has dicho, porque nosotros en Zen, desde que empezamos, como lo que hacemos son suplementos, nos gusta recalcar que un suplemento no te va a solucionar la vida, y lo llevamos diciendo desde el principio. No vendemos esto como haz todo de cualquier manera y luego tómate un suplemento, ya verás. Es algo que ayuda, que complementa, que suplementa, pero está claro que hay una serie de hábitos y una serie de maneras de vivir, maneras de actuar, que son las principales a la hora de solucionar los problemas que tengamos, bien con el sueño, bien con la comida o bien con lo que sea. Entonces, esto es así, muy bien explicado, porque esto que comentas es una de las causas del mal dormir. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la gente que toma 10 cafés o 10 colas duerme mal por la cafeína, que es un estimulante. La gente sabe que cuando toma anfetamina o incluso cocaína duerme fatal porque son estimulantes. La gente que duerme de noche, que trabaja de noche y tiene que dormir de día, duerme fatal. Y después hay muchas enfermedades que provocan mal dormir, con lo cual las causas de insomnio son más de 40. Y si tú le das un complemento a uno que se toma 20 cafés, evidentemente no le servirá de nada y dirá, oh, qué malo este complemento. No, el malo eres tú, que eres tonto y no sabes que la causa de tu mal dormir es el café, o la persona que se lo ha tomado sin saber nada de todo esto. Por esto es tan importante ser serios, ¿sí? Esto no va a solucionar la vida de toda la gente que duerme mal, pero sí la puede solucionar de un porcentaje muy alto de gente que la causa de su mal dormir no es ninguna patología, no es ninguna enfermedad, es la forma en que viven su día. Y normalmente este es un tipo de personas muy habitual que evidentemente viven su día con su personalidad. Normalmente estas personas son alegres, animosas, con ganas de hacer cosas, con empuje, con ilusión. Esta es la parte positiva de su forma de ser. Pero estas personas también son muy responsables, muy autocríticas, dan vueltas a las cosas, se preocupan de todo, anticipan la ansiedad. Me estás describiendo al Bueno, 100%. Es que ya lo sabía, René, por esto te he estudiado antes de venir. Vale, Es broma. Esta es una tipología muy frecuente, muy normal. Esto no es una enfermedad, ¿sí? Vale. Es una manera de ser que condiciona que durante el día, sin querer, sin darnos cuenta, acumulamos pequeños estados de tensión y ansiedad que cuando llega la noche no sabemos desconectar nuestro cerebro y por lo tanto nos lo elevamos en la cama. Y no cabemos todos en la cama, ¿sabes? Totalmente. Porque hay muchas cosas durante el día. Para esto sirven los complementos junto con las normas. Esto es muy importante que cuando lo expliquéis, lo unáis siempre, normas con suplementos. Sí, entonces funcionará muy bien. Si no, no sirve para nada. No sirve para nada. Totalmente, bien aclarado. Y también he de aclarar que el producto acaba de salir y yo aún no lo he probado, por eso tengo precisamente estas ojeras, porque este fin de semana ha sido terrible. Disculpad, es que he probado el nuevo producto de Zen que tiene magnesio, melatonina, GABA, 5-HTP y Melotime, y lo que ha ocurrido pues es lo que se supone que tiene que ocurrir cuando te haces con uno de estos, y es que concilias el sueño como nunca antes. Disculpad la interrupción, perdonadme, quedé dormido, continuamos con el podcast. Bueno, te voy a hacer todo tipo de preguntas sobre el sueño, pero me gustaría empezar... No, yo te contestaré lo que me dé la gana. Obviamente, no esperaba menos. Perfecto. ¿Cuántas horas hay que dormir? Porque esa es una pregunta que a todo el mundo le interesa. Está muy bien hecha, muy bien hecha. Mira, lo primero que hay que entender es que el sueño es un taller de reparación. Okay. Por lo tanto, lo que sucede mientras dormimos es reparar todo lo que hemos gastado durante el día, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental. Entonces, entendiendo que el sueño es un taller de reparación, entenderemos las horas que necesitamos, que estarán en función de la edad.
¿Por qué en función de la edad? Bueno, pues porque un niño de 5 años se mueve mucho, gasta mucho durante el día y aprende mucho, con lo cual el taller tiene que funcionar como mínimo 11 horas. Un adolescente de 16, 17 años que se sigue moviendo mucho, que sigue aprendiendo mucho, necesita 9 horas de funcionamiento del taller para estar bien al día siguiente. Okay. Ningún adolescente duerme 9 horas. No. Hay demasiados TikToks para mirar, Instagrams para contestar y podcasts buenos para escuchar. Que esto es algo que me ha sorprendido. Hago un inciso aquí. Sí, claro. Cómo la gente joven está bien informada por lo que no es clásico. La gente normal, la gente vieja, se informa por televisión, por la radio, por la prensa, pero la gente joven se informa por las redes, pero sobre todo por los podcasts, que escucha continuamente. Yo no entiendo, a veces digo, yo tengo 2 nietos, ¿no? Uno de 16, uno de 20, que, bueno, esto me lo explican continuamente. Y ellos están súper bien informados. El mayor, el de 20, está estudiando políticas y sabe de todo. Y le digo, pero si no lees ningún periódico, si no sabes nada, ¿cómo que no sé nada? Sé todo. Y lo aprenden gracias a los podcasts. Son capaces de tirarse 1 hora y media escuchando, porque la mayoría lo escuchan, no lo ven tanto. Cierto. Y entonces se informan muchísimo. Total, que los adolescentes son magníficos. Pero tienen un problema los adolescentes, y es que su horario, su reloj biológico que nos dice que hemos de dormir de noche, lo tienen un poco desplazado. Ajá. Y muchos adolescentes les cuesta mucho empezar a dormir, se van a dormir tarde, no porque miren los móviles, no por esto, sino porque su cerebro no les da esta oportunidad de dormir, y claro, se tienen que levantar igualmente a las 7 o las 8 de la mañana para ir a la facultad o a ir al instituto, con lo cual van cortos de sueño. Esto sería el grupo de los adolescentes. Después, si quieres, ahondamos más en sus alteraciones del sueño. Pasamos a los adultos. Los adultos ya no nos movemos tanto, pero seguimos moviéndonos. No aprendemos tanto porque ya sabemos algunas cosas. Con lo cual, la gran mayoría, el 80%, necesitan 8 horas de sueño. 8 horas de sueño. Solo hay un 10% que con 5 o 6 horas tienen suficiente. Son los dormidores cortos, y esto no es una patología, es una característica de su cerebro. Pero estos que necesitan 6 horas, las necesitan cada día de la semana, cada semana de cada mes de cada año, es decir, siempre. Siempre. No vale aquello que hemos hecho todos, de decir, no, yo de lunes a jueves o viernes duermo 5 horas y el sábado y el domingo recupero. Sí que se recupera, pero no lo que has perdido. Por ejemplo, nadie dice, no, yo solo como los lunes y el sábado y el domingo recuperaré. Tú no me lo dirás nunca esto. No, claro, es tonto. No se destila por ahí. Vas a pasar un hambre horrible, ¿no? Claro. Entonces, con el sueño sucede lo mismo. Con lo cual, sí que dormiremos un poco más porque vamos cortos de sueño, pero no recuperaremos todo lo que hemos perdido. Entonces nos queda el otro 10%, que son los mal vistos por la sociedad. Los que duermen 6 horas son muy bien vistos. Llegan pronto al trabajo, siempre son puntuales, claro, duermen poco, son muy operativos. Y alardean. Exacto. No, yo con 6 horas estoy Sí, bien. porque además para ser rico hay que dormir poco, ¿no? Exacto, Como hablaremos de eso también. Sí, alguna ¿no? gente idiota dice esto en las redes. Sí, ¿no? Perdón por el adjetivo. Me gusta, por el adjetivo, pero es la verdad. Me la gusta. gente sensata ya lo sabe que dormir poco significa fracaso. Dormir poco significa ser menos productivo. Exacto. Después ya hablaremos de esa productividad de hoy en día, ¿no? Sí, y pregúntame, por ejemplo, por pueblos concretos, ¿no? Por ejemplo, japoneses. Después te hablo de los japoneses. Vale, perfecto. Y llegamos entonces a estos que viven que duermen un poco más, y estos necesitan entre 9 y 10 horas. Ajá. Son los dormidores largos. Okay. Claro, y son normales, no tienen patología, pero son gente que si duermen 8 horas al día siguiente notan que les falta este pedacito de sueño que no han dormido. Están mal vistos por la sociedad. Claro. Llegan tarde, por la mañana les cuesta levantarse. Y después están, y esto es muy importante y es muy novedoso, las personas mayores. Eso me llama mucho la atención. Las personas mayores, evidentemente, y lo entenderás muy bien, ya no nos movemos tanto. Ya no necesitamos aprender tantas cosas, porque el cerebro ya lo tenemos lleno, aunque sigamos aprendiendo cosas. Con lo cual, el taller, el sueño, con 6 horas tenemos suficiente. No hace falta que todo el mundo duerme 6 horas, ¿eh? Hay personas adultas mayores que duermen más, 7, 8, pero lo normal es que con 6 tengamos bastante. Pero hemos de completar estas horas de sueño nocturno con una pequeña siesta durante el día. Y esto es muy, muy importante que los abuelos lo entendamos.
todos, y me incluyo en ellos, porque yo duermo 6 horas y media, pero siempre necesito hacer una pequeña siesta. Y hoy me habéis pringado, porque no me lo habéis dejado hacer. Pero hoy bueno, te hemos pillado justo en la hora de la siesta. Sí, o sea, mal, pero da igual. Muchas gracias. Vale la pena, no me dormiré. Tienes que compensar el fin de semana. No, que no se recupera. Y por esto es importante explicar esto a la gente mayor, René, porque así evitamos que mucha gente mayor tome medicamentos para dormir. Vale. Mira, cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para dormir. Cuando somos mayores tenemos mucho tiempo para dormir y poco sueño. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la persona de 70 años, 75 años, que está bien, que no necesita dormir tanto, pero dice, yo me voy a dormir a las 10 y a las 4 de la madrugada estoy despierto. ¿Qué pasa? Me voy a ir al médico que me dé una pastilla para dormir. Claro. Te cuento un caso de una abuela genial que vino hace poco, ¿no? 82 años. Estaba súper bien de la cabeza, estaba muy bien físicamente, vivía con su hija y con 2 nietos. Y viene a verme y me dice, mire, mi hija me ha dicho que me dé una pastilla para dormir. Y en las visitas siempre hacemos la historia clínica, ¿no? Y yo le pregunto, ¿pero qué le pasa? Digo, no, a mí no me pasa nada. Mire, yo vivo con mi hija, con aquel que vive con mi hija, ya ves qué relación tenía. Ya. Con la persona que vivía con su hija, 2 nietos en un piso normal de 70, 80 metros cuadrados, que además tengo un periquito, explicaba, y soy muy feliz, pero claro, yo lo que me pasa es que yo a las 10 de la noche ya me voy a dormir, tengo sueño, y a las 4 me levanto. Entonces lo que hago es, voy a la cocina, cojo un vasito de leche, me pongo una cucharadita de cualquier cosa, colacao, y claro, como la leche está en la nevera, está fría. Entonces la pongo un poquito de tiempo en el microondas. Claro, un poquito de tiempo en el microondas son a lo mejor 3 segundos, pero se ve que aquel ruido despierta a toda la familia. Hostia. Después de esto me tomo la leche, voy a hacer un pipí, vuelvo a la cama, entonces tengo sueños, duerme vela y a las 6 de la mañana ya me levanto. Durante el día hago muchas cosas, voy a comprar, hago la comida y espero que venga mi hija a comer. Cuando ya he hecho la comida me siento un poquito a ver un poco la tele y me quedo un poco dormida. Entonces llega mi hija y me dice, mamá, no te duermas, que si no después, claro, a las 4 de la madrugada estás dando vueltas por la... Yo me espabilo, comemos, yo hago todas las tareas, ella se va a trabajar y me quedo otra vez dormidita en el sofá viendo estos programas de animales en la televisión. Claro, y me quedo frita. ¿Sí? Y otra vez mi hija, mamá, no te duermas, que si no después por la noche no nos dejas dormir a los demás. La abuela es impresionantemente feliz, es buena, tiene amigas, sale a la calle, socializa y también hace la cena y espera que venga todo el mundo. Me dice, en casa cenamos pronto, a las 8, y ha llegado aquel que vive con mi hija, y estamos todos y cenamos juntos, los niños y yo, con lo cual a las 9 ya estamos mirando un poco la televisión. Y entonces aquí sí que ya es horrible, porque cuando aquel que vive con mi hija le da el mando de la televisión y empieza a cambiar de canales, me da un sueño, un sopor, y me quedo dormidita delante del televisor. Entonces mi hija ya me pega un grito y me dice, mamá, vete a la cama, que si no mañana a las 4 de la madrugada estarás dando vueltas por la casa. ¿Sí? La abuela, que es obediente, se va a dormir. Pero fíjate, de 10 de la noche a 4 de la madrugada, ¿cuántas horas son? Son 6. Muy bien. Y después, durante el día, ¿qué hace la abuela? 3 o 2 pequeñas siestas. Esto es lo normal para una persona mayor. Entonces le dije a la abuela, no pasa nada, dígale a su hija que venga, que la pastilla se la daremos a su hija, ¿sí? Porque claro, la hija la había enviado para que le diéramos una pastilla. Claro. Bueno, no lo hice esto, ¿no? Ya. Pero hicimos venir a la hija y le explicamos, este es el sueño normal de tu mamá. Tu mamá no pasa nada porque duerma estas pequeñas siestas durante el día, porque no le van a sacar las 6 horas de la noche, con lo cual no necesita pastillas. Lo único que hemos de hacer es dejarla un poco más, que se quede dormidita delante del televisor por la noche, que retrase la hora de ir a la cama, que se vaya a la cama a las 11:30 o a las 12, como mucho, y dormirá 6 horas. Pero claro, despertarse a las 6 ya es una hora mucho más normal, las calles ya están puestas, con lo cual todo el mundo puede funcionar normal. Así evitamos que mucha gente mayor tome medicaciones, ¿de acuerdo? Porque las medicaciones no son ni buenas ni malas, sino que están bien empleadas o mal empleadas. En este caso, estaría mal empleada. Y el problema no es la medicación, es quien
receta esta medicación o quién se la toma sin que nadie se lo diga. Por ejemplo, si yo te digo, ¿la aspirina es buena o mala? ¿Qué me dirías? Depende para lo que me la des. Si me la das porque tengo un pequeño dolor de cabeza, un poco de fiebre, me irá bien. Pero si me la das porque tengo una úlcera de estómago, me irá fatal. Con lo cual, ¿de quién es la culpa? ¿De la aspirina o mía que te la he recetado? O tú que te la has tomado sin que nadie te diga nada. También. ¿De acuerdo? Y esto es lo que sucede con los medicamentos y la gente mayor. Y después de esta explicación tan larga que me has preguntado cuántas horas necesitamos dormir, siempre es la misma respuesta. En función de la edad necesitamos un número determinado de horas. Claro, pero mira, eso explica muchas cosas, porque claro, todos conocemos a ese amigo que duerme 6 horas, todos conocemos hay memes con el abuelo que se enorgullece de despertarse a las 6 de la mañana, rollo, que ya llevo despierto 3 horas y a las 2 de la tarde está dormido. Y es normal. Tiene un fundamento eso, claro, tiene un origen. ¿Y qué le ocurre a las personas, me incluyo en este grupo, que se supone que uno tiene que dormir por la noche y luego disfrutar del día y sentirse mínimamente enérgico? ¿Qué nos ocurre a los que durante todo el día tenemos como ganas de dormir varias veces, de decir, estoy cansado hoy, y que cuando llega la noche, pues no podemos dormir y decimos, joder, es ahora cuando debería dormir? Correcto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? No sois raros. Ok. No eres raro, René, eres muy normal. Es muy aburrido. Eres muy normal. No, te cuento y lo entenderás muy bien. Mira, dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. Okay. Es decir, los humanos somos nocturnos para dormir y diurnos para estar alerta. Este reloj, la programación que tiene genéticamente, porque estamos genéticamente programados, nos dice en la mayoría de las personas que la hora que tenemos que dormir o la franja horaria que tenemos que dormir es normalmente entre las 10, 11, 12 de la noche y las 6, 7, 8 de la mañana. Vale. ¿De acuerdo? Este sería la fase de sueño normal. Okay. Pero entonces tenemos lo que llamamos el cronotipo, que es distintas personas que tienen desplazada esta hora o bien hacia atrás o bien hacia adelante. Vale. Los que tienen desplazada esta hora hacia atrás son los que a las 10 de la noche empiezan a funcionar, les encanta hacer cosas y hasta la 1 de la noche no les viene el sueño. A estas personas que son normales, no es una patología, les llamamos nocturnos. Vale. ¿Correcto? Estos por la noche funcionan que no veas. En cambio, por la mañana, antes de las 10 de la mañana, no le pongas una reunión ni le digas que tiene que hacer algo importante, porque todavía tienen sueño. En cambio hay los contrarios, que son los diurnos. Son aquellos que a las 9 de la noche no les llames, no les digas nada, no sirven para nada, pero a las 6 de la mañana están como una moto y empiezan a hacer muchas cosas. Estos serían los diurnos. Los diurnos en la sociedad están muy bien vistos otra vez. Llegan pronto al trabajo, están muy despiertos cuando llegan y claro, por la noche evidentemente se van a dormir antes y duermen bien. Los nocturnos también duermen bien, pero su franja horaria está desplazada. Estáis mal vistos por la sociedad. Sois los noctámbulos, sois los gandules por la mañana, que es mentira, y sois los que salen por la noche, todos están... No. Esto sucede mucho, esto del cronotipo, es muy importante entenderlo, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con deportistas de élite y hemos aprendido que el rendimiento de estos deportistas está muy en función de su cronotipo. Vale. Imagínate, te explico casos concretos. Hace tiempo ya trabajamos con un jugador del Girona. Ahora llevamos todo el equipo del Girona, llevamos mucha gente, la selección española de hockey, mucha gente. Pero concretamente este jugador del Girona, hace muchos años que vino, Alex Granell, ahora ya está retirado, pero era el líder de su equipo y nos vino a ver porque nos dijo, mira, yo he escuchado algo de vosotros y he visto esto del cronotipo y a mí lo que me pasa es que yo cuando juego por la tarde-noche no rindo tanto como cuando juego por la mañana o hasta el mediodía. Entonces este tipo era totalmente matutino. Alex se levantaba a las 6 de la mañana, entrenaba, con lo cual su pleno rendimiento estaba a las 3, 4 de la tarde. Pero a partir de las 6, claro, su rendimiento físico iba decayendo. Con lo cual él nos contaba, cuando me toca tirar un penalti a las 7 de la tarde o a las 8, sufro porque sé seguro que tendré más posibilidades de fallarlo. Claro. En cambio, cuando lo tiro por la mañana, muchas posibilidades de meterlo.
Alex, lo que hicimos es cambiar estos ritmos biológicos. Es decir, se puede cambiar, sí. Wow. Porque este reloj, que es el que nos indica si es más matutino o más vespertino, como todos los relojes, necesita que le den cuerda para que funcione. Claro. Y la cuerda, sobre todo, es la luz y la melatonina. Vale. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hicimos con Alex? Alex le hicimos hacer una siesta larga cuando juega por la noche, ¿eh? Una siesta larga, 1h30, que no es la duración normal de una siesta. La siesta debe ser más corta, después te lo cuento. Sí, pero es en un tema cambio, interesante el de las siestas. Alex le hacíamos dormir 1h30, que es un ciclo completo de sueño. Entonces, cuando se levantaba, le poníamos unas gafas que utilizan sobre todo los países nórdicos, que son unas gafas de luz, que simulan la luz del sol. Vale. Entonces a él le enredábamos, es decir, le hacíamos pensar, no a él, sino a su cerebro, que se levantaba precisamente a las 4 de la tarde, después de su siesta. Bueno, empezó a meter goles por la tarde y era feliz de la vida, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Esto es lo que llamamos los cronotipos, que son más diurnos o más nocturnos. Tú eres nocturno. Es que, de hecho, yo creo que yo estoy un poco podrido, así hablando en plata, porque yo soy diurno, realmente. ¿Sí? Lo que has descrito de este chico, yo soy 100% así. Soy una persona que cuando consigue dormir bien y hace lo que tiene que hacer al irse a dormir, yo me despierto temprano y ya desde el minuto, o sea, a los 5 minutos ya estoy me empiezan a fluir las ideas, Muy ya bien. tengo ganas de trabajar, puedo ir a entrenar en ayunas incluso, Muy aunque bien. tengo sueño como todo el mundo, ¿no? Pero soy 100% diurno. ¿Qué pasa? Que lo que comentábamos antes, como soy una persona que tiene muchos proyectos y tengo muchas ideas y estoy todo el día saltando una cosa a otra, soy una persona muy nerviosa, muy ansiosa. Llega la noche y muchas veces digo, aunque tenga sueño, se me va a veces rápido, cometo errores como meterme en cama y mirar el móvil y, No pasa nada. y hacer... Después te lo cuento. scrollear No TikTok. te sientas culpable. Entonces lo que me ocurre es un poco eso, que soy una persona diurna y sé que si me fuese a dormir a una hora decente, tipo a las 10, y hiciese una serie de rutinas, que también te quiero preguntar, en plan, ¿cuáles son las mejores maneras de irse a dormir para conciliar bien el sueño? Si yo hiciese todo eso bien, yo creo que mi vida mejoraría un 200%, porque me despertaría a las 6, 7 de la mañana y tendría de 6 a 7 a 4 de la tarde, y luego el descenso. Rendirías más. A mí me pasa que a las 6 de la tarde yo no sé ni sumar 2 más 2. Vale. Soy de esos. Vale. Digo, no me cuentes nada, yo ya estoy fuera. Claro, y entonces los elementos externos o los estímulos externos, como es la ilusión de lo que haces, el trabajo, cómo te va, todo esto, eres joven y te fluye en tu cabeza y hace que retrases mejor dicho, hace que no dejes desconectar tu cerebro. Exacto. Esto lo entenderás bien, te explico. Vale. Cuando abrimos los ojos por la mañana, lo que hacemos primero es conectar nuestra corteza cerebral, que es la que controla nuestra vigilia. Ahora estamos funcionando con nuestra corteza cerebral. Estamos observando por nuestros 5 sentidos, o entran también emociones, sentimientos, por ejemplo, ahora si estamos bien o si me siento incómodo, todo esto entra en mi cerebro. Entonces, durante todo el día estamos funcionando con esta corteza cerebral que va recibiendo estímulos que nos mantienen alerta. El sueño se forma en las estructuras más profundas de nuestro tronco cerebral, es decir, en la parte más posterior, y es como un globo que está deshinchado cuando abres los ojos por la mañana. A medida que pasan las horas, este globo, el sueño, se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando. Y cuando llevas ya 16, 18 horas de vigilia, el globo aprieta, es lo que se llama la presión del sueño, y necesita que esta corteza esté ligeramente preparada para desconectar. Vale. En tu caso, no la dejas desconectar, con lo cual el sueño, aunque te dé cansancio, no puede fluir. Por ejemplo, si en vez de tener ideas, hacer cosas, estuvieras a las 10, 11 de la noche mirando una televisión que no te interesa para nada, que no voy a decir el nombre de la televisión, pero que es soporífica, más no poder, te rías, evidentemente te dormirías en el sofá. ¿Y qué pasaría? Fíjate, lo que ha pasado es que la falta de estímulos, porque la tele no te da los estímulos para mantenerte alerta, te desconecta y el sueño que está presente te sale. Pero como en la tele ponen los anuncios más fuertes, lo has oído, el sonido, sí, te despierta. Entonces miras el reloj, está la hora, me voy a la cama y en solo este momento vuelves a conectar tu corteza cerebral. Y entonces te metes en la cama, ojos como naranjas, vuelta, vuelta, vuelta y vuelta, y después a ver al Stevie. Claro. Evidentemente. Es así. Evidentemente. ¿Cuál es, por ejemplo, la rutina o un consejo que darías tú para iniciarse en un sueño pues óptimo? Esto es una de las cosas que más hemos trabajado, conjuntamente con los complementos. Esto es muy importante. El sueño nace cuando abres los ojos por la mañana. Ok.
¿A qué es bonito Es esto? muy bonito eso. Sí, Sí. y es verdad. Y contraintuitivo, de alguna Claro. manera, de primeras. Claro, claro. ¿Por qué? Bueno, esto no te lo ha explicado nadie, ¿eh? No. Esto es muy personal. Pero es así, es decir, el momento en que tú abres los ojos, el sueño que está, el globo este está, dijéramos, es pequeño, empieza a subir. Por lo tanto, tú preparas tu sueño durante todo el día. Y este ha sido el gran avance de los últimos años en cuanto a rutinas y normas del sueño. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es durante el día seguir unas normas para llegar a la noche y que este sueño salga porque la corteza está preparada para desconectar. Por lo tanto, el sueño empieza en el momento en que abrimos los ojos. Y fíjate, vamos a recurrir a algo muy popular, ¿no? Los bisabuelos. ¿Sí? Todos hemos tenido bisabuelos y que hemos oído lo que hacían. La mayoría de nosotros, los bisabuelos eran campesinos, al menos el mío. Sí. Y qué sé yo, que me explicaba mi abuelo de lo que hacía su padre, el bisabuelo. Me decía, no, el bisabuelo se levantaba con el sol y iba al corral y cogía los huevos de una gallina, se preparaba un desayuno estupendo, comía bien y después cogía el animal, el asno, el burro, el caballo y se iba andando hasta el campo. Fíjate qué 3 cosas hacía el abuelo bien cuando se levantaba. Primero de todo, desayunar como un rey. Claro, el saber popular dice cosas muy bonitas, que ahora los científicos parece que hemos descubierto la sopa de ajo, cuando ellos ya lo decían desde hace muchísimos años. Con lo cual, este bisabuelo lo que hacía es desayunar bien, desayunar como un rey. Después, ¿qué hacía? Lo que ahora estamos explicando que es bueno, que es andar, hacer ejercicio. Por la mañana. Claro, el bisabuelo se pegaba 2 horas andando hasta llegar al trozo donde tenía que currar. ¿Y qué le pasaba al bisabuelo también? Que recibía la luz del sol. Claro, ahora también decimos, no, el sol, la luz por la mañana, que va muy bien, junto con un buen desayuno y ejercicio. Esto lo hacía el bisabuelo. Sigamos con la vida del bisabuelo, que es muy interesante, que él lo hacía de forma intuitiva, pero tenía unos excelentes hábitos de sueño. ¿Por qué? Bueno, pues porque a las 12 de la mañana, se levantaba a las 6, tomaba el almuerzo, 12 y media, que era un poco menos de lo que había desayunado, porque se lo llevaba en su fiambrera, y desayunaba como un príncipe, o almorzaba como un príncipe. Desayunaba como un rey, almorzaba como un príncipe. ¿Y después qué hacía? La siesta. Y se tumbaba 10 minutos, 20 minutos, y volvía a trabajar. ¿Y cuándo volvía hacia su casa? Cuando veía que la luz del sol se iba apagando, cuando venía el crepúsculo. Entonces ahora sabemos muchas cosas y sabemos que la luz del crepúsculo estimula a la glándula pineal, son estas palabras que utilizamos los médicos, la glándula pineal es un pequeño grupo de células que fabrica la melatonina. Vale. Entonces esta luz le dice al cerebro que pronto será hora de dormir. Por lo tanto, te voy a fabricar melatonina para que cuando llegues a la hora de dormir puedas dormir bien. Y esto el abuelo lo hacía sin querer. Volvía andando, la luz del crepúsculo, y llegaba a casa. ¿Qué hacía en casa? Llegaba a las 7, 7 y media, como mucho, y cenaba como un pobre. Una sopa, un trozo de queso y nada más. Y hacía lo que ahora está tan de moda. El ayuno intermitente. Se lo había inventado el bisabuelo, Claro. El bisabuelo. El bisabuelo acababa de cenar a las 7 y media, 8, y hasta las 6 de la mañana no comía nada, con lo cual su estómago podía trabajar con todo el tema de la microbiota, todo lo que ahora es tan de moda, y venga el ayuno intermitente. El bisabuelo ya lo hacía. No inventamos nada, los científicos. Lo que sí hacemos es corroborar con estudios lo que hacía el bisabuelo era correcto. Ordenar esa información. Claro, ¿no? pero ya lo hacía él. Claro. ¿Sí? Él lo inventó. No estos que ahora dicen que han inventado el ayuno intermitente. Pero ¿qué otra cosa hacía el abuelo? Fíjate. Realizaba después de la cena, porque no había televisión, no había luz. La luz que llegaba cuando estaba en su casa era una luz amarilla, de color, sobre todo la vela, el fuego, y como mucho el candil. Sí, muy cálido. Claro, y esta luz es la que favorece la fabricación de melatonina. Vale. Y después, ¿qué hacía el abuelo? Una actividad que no tenía nada que ver con su trabajo. Sacaba la silla fuera de su casa, de la calle, si hacía buen tiempo, si no, se iba a casa del vecino o el vecino venía a casa, hablaban, comentaban cosas, pero no de su trabajo. Y el abuelo se iba a la cama.
y se iba a la cama. ¿Y qué había en la cama? Su mujer, con suerte. Con suerte. Exacto. Pero solo había el orinal. ¿Sí? Porque claro, levantarse a hacer pipí a medianoche hacía mucho frío para ir al corral. Claro. Y no había nada más. Con lo cual el bisabuelo se dormía. Y se dormía bien. Y tenía unos hábitos excelentes. ¿Y qué te he estado contando? Está dando envidia, ¿eh? ¿Qué te estoy contando? Te estoy contando algo que nosotros hemos trabajado mucho. Y ahora voy a hacer un poco de propaganda, pero sí, es claro, verdad. por supuesto. No, hemos preparado un producto que se llama El Camino del Descanso. Que son unos vídeos que nosotros podéis encontrar en las redes y que explicamos con vídeos, yo les explico todas estas pautas que hemos de hacer durante el día. Con lo cual, resumiendo, y muy fácil, el sueño no viene de golpe, lo hemos de preparar. Es lo que hacía el bisabuelo. ¿Y nosotros qué hemos de hacer? De forma... Os explico lo que es lo óptimo, ¿de acuerdo? Sí, por que favor. No es lo mismo que puede hacer todo el mundo, ¿eh? Porque la gente me dirá, tío, tú estás en otra galaxia, tú no estás en este mundo, nosotros no podemos hacer esto. Bueno, me da igual, pero tenéis que saber lo que es lo óptimo. Claro. Y poquito a poco mucha gente va modificando sus rutinas. No puedes imaginarte, René, la cantidad de gente joven como vosotros, gracias a entender esto que explico, ha modificado sus rutinas y están rindiendo mucho mejor, son mucho más felices y duermen mucho mejor. Entonces, ¿cuál sería la teoría? Que después cada uno se lo aplique como pueda. Levantarse siempre más o menos a la misma hora, Después, en las primeras horas de la mañana, sobre todo, desayunar bien, esto es muy importante, desayunar bien, desayunar como un rey. Que nadie lo hace, vamos deprisa, no lo hacemos. Pero bueno, hay que saber que debemos hacerlo así. Y después, que nos toque el sol y hacer un poco de ejercicio. Y entonces la gente que ahora nos escucha dirá, sí, tío, ¿que no ves que yo entro a tal hora y tengo 20 minutos, claro, que tengo 20 minutos? Bueno, pero les damos pequeñas soluciones. Por ejemplo, si tú vas con transporte público, bueno, pues les decimos, baja una parada antes del metro o del bus y andas 1 kilómetro. O si vas en coche, aparcas 1 kilómetro antes de llegar al sitio. Solamente utilizarás 15 minutos de tu día, con lo cual puedes hacerlo. Y es por tu bien. Claro. Y la gente lo hace, ¿eh? La gente lo hace. Después, por la noche, la segunda, dijéramos, recomendación, ¿qué sería? Cuando volvemos del trabajo, intentar cenar pronto. Esto es muy importante. Después te cuento que somos un país de pringados porque las normas y rutinas de los españoles nos implican a dormir mucho más tarde. Totalmente. Y más ahora con el cambio horario que hemos hecho, ¿eh? Porque claro, como hay luz y como es muy bonito, salimos de aquí, vamos a tomar algo, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que retrasamos la hora de cenar, retrasamos la hora de dormir. Pero como somos unos pringaos, nos tenemos que levantar a la misma hora para ir a trabajar, o para ir a la facultad, o para ir a cualquier sitio. Con lo cual perdemos horas de sueño con este horario de ahora. Por esto los científicos que sabemos un poco de esto recomendamos que no nos cambien tanto las horas, que no nos mareen. Y el horario mejor, aunque es impopular, sería el que hemos pasado, el de invierno. Vale. Sería el más adecuado a nuestros ritmos biológicos. Pero sigamos con la recomendación antes de acostarnos. La idea es que el sueño se prepara, con lo cual no viene de golpe. Antes pensábamos que estábamos en casa trabajando, escuchando a la pareja peleándonos o preparando cosas o mirando emails, haciendo planes, y cuando llegaba la hora nos íbamos a la cama, apagamos la luz y esperábamos que el dios Morfeo viniera y nos abrazara. Sin decir René, pero el dios Morfeo no existe. Claro. Con lo cual, ojos como naranjas y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. No podíamos desconectar. Con lo cual la recomendación es cenar pronto y al menos 2 horas antes de acostarnos no hacer nada que tenga que ver con nuestra actividad laboral. Por ejemplo, un músico no puede escuchar músico, porque lo que va a hacer es escuchar si se equivoca, si no, si la melodía es correcta. Un escritor no puede leer, porque lo que va a hacer es mirar si el libro está bien escrito. Tú no puedes escuchar un podcast, porque si lo escuchas, pensar, bueno, este tío que dice, bueno, este es muy bueno, no voy a hacer esto, uy, tengo una idea para mañana, ya la has liado. Tú tienes que coleccionar mariposas, que es lo que seguro te desconectará. ¿Sí? ¿Entiendes la idea? Sí, totalmente. Hemos de realizar una actividad que no tenga nada que ver con nuestra actividad laboral. Esto es lo mejor. Interesante eso, y esto sería lo óptimo, ¿de acuerdo? Yo entiendo después que me vendrá la gente y me dirá, mira, yo no puedo, lo intento, pero bueno, si lo sabes, al menos lo intentarás.
Y no me he olvidado, pero el uso de las pantallas. Claro, ahora es muy típico utilizar el móvil antes de acostarnos, o ver una tablet, o simplemente utilizar el ordenador. Tú oirás que, la luz es muy mala, que no, los móviles son muy malos. Vivimos en este mundo, René. No podemos dar recomendaciones, al menos los científicos, que sean alejadas de la normalidad del país donde vivimos o de la era donde vivimos. Con lo cual, el móvil lo vamos a utilizar. Pero bueno, tenemos algún recurso. Lo que sabemos es que la luz potente de una pantalla, una tablet, un ordenador, esta luz azul, influye en la glándula pineal, este grupo de células que fabrica la melatonina, y esta glándula pineal, estas células, cuando reciben luz, dejan de fabricar melatonina. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Si podemos, si utilizamos el móvil, que todo el mundo lo utiliza antes de acostarse, porque es adictivo, porque es distraído, no es tanto la información que recibe, sino la luz. Pero ahora ya los mismos móviles tienen este modo night shift, modo noche, que hacen que la luz del móvil sea más tenua. Con lo cual recomendamos que todo el mundo utilice esta acción, que ponga la luz al mínimo y que lo utilice al mínimo, pero no pasa nada. No vamos a ser fundamentalistas y decir nada al móvil a 2 metros de la habitación. Sí. No sé, hemos de ser realistas, si no, no conseguiremos ayudar a la gente. Claro, de hecho, en el iPhone al menos hay si pulsas 3 veces el botón de bloqueo, se te pone en blanco y negro. Cierto. Y dicen que eso hace que también todas las imágenes y los vídeos sean menos estimulantes y que te aburran más rápido y te afecte menos, ¿no? Es cierto, pero es que además, fíjate que las compañías de móviles son listos. O sea, Apple, por ejemplo, tienen allí los mejores científicos y saben todo esto, ¿eh? No te pienses que solo lo sabemos nosotros, ¿no? Lo saben mucho más que nosotros. Y como ven que las informaciones van diciendo que la luz no es adecuada para dormir, están diseñando móviles que seguirán la luz de un día de San Diego. San Diego es una ciudad muy parecida a Madrid o Barcelona, porque estamos muy cercanos en el meridiano, perdón, en el paralelo, no, el meridiano, te lo he dicho bien. Entonces, en San Diego sale la luz más o menos a la misma hora que aquí en Madrid o en España, y la misma hora que se pone está allí. Entonces, ¿qué van a hacer? Móviles que sigan la luz de esta ciudad, con lo cual nosotros, sin darnos cuenta, veremos que el móvil va cambiando poquito a poco de luz y lo podemos utilizar mejor. Es lo que quieren, que utilicemos el móvil continuamente. Que no nos provoque rechazo y lo dejemos de utilizar, se adaptan ellos. Joder, está bien. Te quiero preguntar, que lo hemos mencionado antes o lo has tocado antes, para ser rico, exitoso y tener una mayor productividad hay que despertarse a las 5 de la mañana. Esto es un error tremendo, es no entender. Es decir, evidentemente, mira, esto pasa sobre todo, esto no está en ninguna publicación científica, esto no es ningún tema de los que hablemos en los congresos médicos, esto solo está en las opiniones, fíjate que matizo, en las opiniones de las redes. Claro, en las redes puede opinar todo el mundo, tú puedes decir, no, yo duermo 1 hora y soy feliz, bueno, pues muy bien, pero a mí tu opinión la respeto, pero no me interesa nada, ¿no? Entonces, claro, y la gente que me dice, no, para ser ricos hay que dormir poco, porque fíjate, yo qué sé, de personajes públicos que duermen poco. Bueno, no es verdad, duermen, aunque duermen a veces a trocitos, que esta es otra forma de dormir, pero duermen. Pero lo que se sabe es que la falta de sueño provoca alteraciones al día siguiente. Cuando antes me preguntabas cuántas horas necesitamos dormir, para saber si las horas que dormimos son las correctas, solo hemos de ver cómo estamos durante el día. Si tú me dices, yo duermo 6 horas, pero es que durante el día estoy perfecto, estoy de buen humor, llego a la noche bien, si me llama un amigo, que soy capaz de salir a cenar, y si me tengo que levantar pronto me levanto. Es decir, el taller ha funcionado correctamente porque durante el día estoy bien. ¿Correcto? Claro. Esta es la única forma de saber si lo que hemos dormido ha sido lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? La persona que duerme 3 horas, que duerme 4 horas, al día siguiente no está bien. No está bien, no puede estar bien. Y menos si lo duerme cada día, porque entonces sí que ya es horrible. Nadie puede dormir 4 horas 20 días seguidos. Es imposible. Mira, de hecho, y esto es muy duro, pero la tortura más grande que se podía infligir, y lo hicieron los nazis con los judíos, era no dejarlos dormir. Y se ha descubierto en animales, evidentemente, porque en humanos solo lo han hecho los nazis, con unos ratoncitos se ponían en movimiento continuo, es decir, experimentaban qué pasaba si se mantenían mucho tiempo en vigilia. Entonces se ha descrito que
pueden resistir aproximadamente 3 semanas sin comer, 3 semanas sin beber, pero solo 1 semana sin dormir. Porque sin dormir entramos en un proceso de todo lo que pasa durante el sueño, que son miles de cosas de regeneración, restauración, fabricación de hormonas, todo esto que sucede mientras dormimos se altera, con lo cual caemos en una distorsión mental total que nos lleva al coma y que nos lleva a morir. Uh-huh. Claro, esto es muy importante explicarlo, porque esta sería la explicación de que dormir es necesario y que todas estas opiniones son tonterías. Pero te explico algo. Antes te he dicho, pregúntame por los japoneses, que es uno de los grupos interesantes en comentar, ¿no? Además, en uno de mis podcasts hablaré de esto pronto, ya verás. Y es interesante porque en Japón, la cultura japonesa, de alguna manera, hasta ahora, ha premiado a la gente que dormía poco. Y si tú te quedabas dormido en una reunión o en el trabajo, era un síntoma de buen trabajador, porque quería decir que dormía poco. Incluso les habilitaban en algunas estaciones de estas tan grandes de tren de Tokio, había como unos nichos parecidos a un cementerio, donde podían dormir estirados para dormir poco y volver al trabajo. Y se quedaban dormidos en el trabajo. Y esto antes era muy bien visto. Ahora la sociedad japonesa, evidentemente, como son serios, son buenos y son muy cultos, han empezado a ver que esto es terrible para ellos, porque esta gente tiene una menor productividad cuando están en estas condiciones. Están mucho tiempo en el trabajo, pero rinden mucho menos de los que han dormido bien. Claro. Entonces están cambiando estas situaciones. Incluso a veces dan, que esto también es interesante, a muchas empresas ahora ya están proporcionando a sus trabajadores unos pequeños espacios para hacer la siesta, y esto lo unimos con la siesta. Es decir, si un trabajador duerme las horas correctas, pero duerme 10-15 minutos de siesta, por la tarde aumentan la productividad entre un 10 y un 12%. Esto se empezó a estudiar en las fábricas en Detroit. Yo hice la especialidad de medicina del sueño, el Henry Ford Hospital, y allí participé en varios experimentos, y uno de estos era en la fábrica Ford, que hacían coches. Entonces allí les dijimos que podíamos probar una cosa, y es ver cómo rendían los trabajadores que les dejábamos hacer 20 minutos de siesta. Nos lo compraron y hicimos un trabajo magnífico, porque entonces vimos que dividimos 2 grupos de trabajadores. A unos les dejábamos dormir la siesta y a otros no. Y después veíamos la productividad de estas personas, de los 2 grupos. El grupo que dormía la siesta, la productividad subía entre un 10 y un 12%. A partir de aquí, las casas de coches y muchas empresas, Toyota en España, esta famosísima y muy buena empresa que se llama El Pozo, que fabrican muchas cosas de alimentación, tienen yo lo he visitado, son magníficos, tienen unos pequeños recintos parecidos a los que tienen en las guarderías, sí, para los niños pequeños. Hay unas hamacas y ellos duermen 20 minutos. Claro, y tú preguntas, ¿y por qué hacen todo esto? Qué bien, ¿no?, que les interese mucho la salud de las personas. Para que trabajen mejor. Evidentemente. La salud les importa un bledo. Lo que quieren es que produzcan más, ¿no? Pero claro, bueno, tienen mejor salud estas personas. Con lo cual la siesta es buena. Me acuerdo un año cuando hice las prácticas de diseño gráfico, que trabajaba ahí a 45 minutos de la ciudad donde vivía. Tenía 2 horas para comer y me iba al coche a dormir la siesta. Muy bien. Porque decía, joder, y lo notaba, porque me despertaba muy temprano y es exactamente esto que comentas tú. Antes mencionaste que una de las mayores torturas para el ser humano es no dejarle dormir. Uh-huh. ¿Se sabe cuánto puede aguantar un ser humano sin dormir de máximo? Sí, a veces, por ejemplo, en las redes encontrarás gente que se han pasado 20 días sin dormir. Es mentira. No pueden, el cerebro no aguanta esta cantidad de tiempo. Como te he dicho bien, no hay estudios científicos realizados con humanos. Claro. Porque evidentemente no podemos esperar a ver cuándo se muere una persona, pero están mucho relacionadas sobre todo con las torturas nazis, ¿no? Uh-huh. Que a partir del 3er, 4º día de no dormir nada, porque esto es importante, porque alguna gente dice, no, yo no duermo nada, pero a lo mejor duermen, están estirados y tienen un duerme-vela, estos pequeños ensueños, que esto ya es suficiente para mantenerlos en vida. Pero los que si tú de alguna manera no les dejas dormir nada, que los mantienes en movimiento continuo, uh-huh, que es lo que hacían los nazis, a partir del 4º día el cerebro entra en un estado de confusión, y esta confusión al final les lleva a un fallo renal y evidentemente a la muerte, con lo cual se aguantan no más de 7 días sin dormir. Por esto es tan importante la función del sueño. Si no fuera así, fíjate, nosotros, tú
Yo, que llegaremos los dos a los 90 años seguro, a mí me quedan menos, a ti te quedan más, pero llegaremos, habremos dormido 1/3 de nuestra vida. Es decir, nos pasamos 30 años durmiendo. Eso a nadie le gusta cuando se lo dicen. Claro. Es como, Dios, estoy perdiendo el tiempo. No, al revés. Te sirve para estar 60 años despierto. ¿Está claro? Claro. Porque si no durmieras no podrías estar despierto, porque el sueño es un taller de tu día. Por lo tanto, durante el sueño generamos nuestro día, pero también es verdad que durante el día generamos nuestro sueño. Claro. Con lo cual es un círculo que tiene que estar bien organizado, bien balanceado, para que seamos felices. Justo. Y yo creo que la gente en general, y esta es una opinión mía personal, que como dijiste, a veces a mucha gente no le importa, pero creo que la gente adulta a veces tiene una relación infantil con el tema del sueño, como si eso pudiese llegar a ser una opción, ¿no? Como que lo que dicen, no, es que 1/3 de mi vida me lo paso durmiendo, no quiero perder el tiempo. Es como el niño pequeño que no quiere irse a dormir. El rollo forma parte de la vida, es necesario y es lo esencial para que tú puedas vivir. Es decir, no existe una vida sin sueño, ¿no? Porque Claro, no nos dirigimos hacia ahí, ¿no? Ni nada. O sea, quiero decir, va a ser imposible que en algún momento el ser humano se optimice. Jamás. Jamás, ¿no? Jamás. Wow. Jamás. Eso es muy interesante. No, pero fíjate, duermen los seres humanos, pero duermen los animales. Y las plantas también tienen ciclos distintos. Totalmente. Tú ves un girasol, por ejemplo, que tiene varias funciones. Cuando sale el sol lo mira, cuando no se va el sol se retrae. ¿Sí? Es un ciclo, son ritmos biológicos, claro. Ritmos circadianos. Es la base de nuestro cuerpo. No podemos vivir sin dormir, como no podemos vivir sin estar despiertos. Tal cual. Sería una utopía decir, no, voy a estar toda la noche durmiendo, pero quiero dormir, pues no 30 años, no, quiero dormir 60 y con 30 años de vida ya tendré bastante. Esto es imposible. Claro. Disculpa que te interrumpa de nuevo, pero tienes premio. ¿El premio cuál es? Poder dormir como nunca has dormido. Con nuestro nuevo producto, que lo tienes disponible en la descripción y en zenlabs.com, podrás conciliar el sueño como nunca antes lo has hecho. Seguimos con el podcast. Tengo mucha curiosidad, doctor, por el tema de la siesta, ¿no? Porque aparte es como un icono de la cultura española y la gente siempre está, no, echarse una siesta bien, echarse una siesta mal, si es más larga de esto, mal, si es más corta. Usted, que es un absoluto profesional del tema del sueño, ¿qué siesta recomienda y cómo? ¿A qué hora? Dímelo todo. Bien, primero de todo hay que entender qué es la siesta. Para entender lo que es la siesta, es decir, por qué el cerebro nos pide la siesta. Porque esto es cierto, el cerebro nos pide la siesta. Antes he explicado que dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj es el que nos hace dormir de noche y estar despiertos de día. Y te he explicado que la zona horaria donde este reloj nos hace dormir son básicamente entre las 10, 11, 12 de la noche y las 6, 7, 8 de la mañana. Esto es la fase normal de sueño. Pero se ha descubierto, sobre todo esto lo han hecho los que estudian los ritmos biológicos, los que se llaman ritmos circadianos. Circa es cerca, diano de un día, quiere decir que dura 24 horas, ¿sí? Dormir, estar despierto son 24 horas, más o menos. Entonces se ha visto que después de despertarnos, a las 8 horas después de despertarnos, el cerebro tiene otra pequeña necesidad de sueño. Y esta pequeña necesidad de sueño, que nos lo dice nuestro reloj biológico, le llamamos la siesta. Y esta siesta tiene que durar 20 minutos, 30 minutos, como mucho. ¿Y por qué? Porque cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, que dura unos 20 minutos. Aproximadamente después caemos en un sueño profundo, que es un sueño de relajación, donde reparamos nuestra parte física, segregamos hormonas. Por ejemplo, la hormona de la reparación tisular se forma en el sueño profundo. Vale. Entonces, ojeras, René, porque tu reparación tisular no ha sido correcta. Entiendo. La gente que duerme mal, lo primero que le dicen, ¿qué no has dormido hoy? ¿Qué son esas ojeras? ¿Sí? O sea, que está directamente relacionado. Claro. Por esto, cuando duermes bien, no tienes ojeras. Claro. Y la gente te lo dice, es mejor cara hoy, ¿eh? Sí. Has dormido bien, ¿sí? Bien, pues entonces tenemos este sueño profundo que suele durar aproximadamente 1 hora y después viene el sueño REM, que es el sueño donde hay los ensueños, donde hay reparación de tipo intelectual. En el sueño REM configuramos la memoria, todo lo que aprendemos durante el día, durante la noche lo configuramos, pero lo importante es entender que sueño superficial, sueño profundo y sueño REM es un ciclo de sueño, ¿de acuerdo? Que dura aproximadamente unas 2 horas. Pues la siesta es un complemento de un buen dormir, no es
una restitución de lo que no has dormido por la noche. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros dormimos las 7-8 horas que necesitamos y hacemos estos 20 minutos de siesta, tendremos un sueño muy reparador, pero tiene que ser corta, es decir, la duración de un sueño superficial. Porque si nosotros dormimos poco y hacemos la siesta, como tendremos sueño, caeremos en un sueño profundo y cuando nos despertamos después de media hora, 3/4, decimos, no me sienta nada bien la siesta. Clásico. Tengo la cabeza como un bombo y no voy a hacer nunca más la siesta. Claro, porque has dormido demasiado. ¿Correcto? Solamente en algún grupo de personas, sobre todo los trabajadores nocturnos que tienen que dormir de día, los deportistas de élite que tienen que hacer dormir mucho más porque el rendimiento está ligado totalmente al sueño, recomendamos hacer una siesta más larga, es decir, de 1 hora y media, 2 horas, que sea todo el ciclo de sueño. ¿De acuerdo? Pero solo en los grupos de la gente que trabaja de noche y los deportistas. Y fíjate que la siesta, como dices muy bien, parece que sea un estigma de gandulería, ¿sí? Sí. De los españoles o los latinos nos gusta hacer la siesta. No. Los latinos en esto hemos seguido mucho más las indicaciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los anglosajones, yo te he dicho, la siesta nos viene, o sea, las ganas de dormir nos vienen 8 horas después de habernos levantado. Uh-huh. Si nos despertamos a las 8, la siesta será a las 4 de la tarde, ¿correcto? Sí. Entonces, si tú te levantas a las 6, tendrás sueño a las 2. Sí. Las 4 de la tarde. La cultura latina ha seguido la demanda de su cuerpo, hace la siesta. Los anglosajones se han inventado, entre comillas, el uso de estimulantes. ¿A qué hora se toma el café? ¿A qué hora se toma el té? A las 4 o 5 de la tarde, claro, para suplir esta necesidad biológica de la siesta. Es decir, nosotros lo hacemos mucho mejor que los ingleses y los americanos, que parece que todo lo hagan bien. Pues claro, no es cierto. Claro. Eso no lo había pensado de esa manera, lo de la hora del té y lo ¿Es así? Que esté relacionado con la somnolencia. Claro, con el tema de la siesta. Y no es tanto la comida, porque mucha gente, no, a mí lo que me da sopor es la comida. No, porque evidentemente si la comida la riegas con 2 vasos de vino, evidentemente el vino te produce un estado de relajación, que si coincide con el momento de la siesta tendrás más sueño. Claro. Pero se ha demostrado que aunque no comas o aunque no bebas, este pequeño periodo de necesidad de sueño lo tenemos. Y es muy interesante, yo creo que mucha gente no lo sabe, lo que acabas de comentar de los 20 minutos de siesta versus la típica siesta que se nos va de madre a algunos a veces, que dices, voy a dormir un poco y te despiertas 1 hora y media después, te encuentras fatal. Claro. Dices, no, la siesta no, claro, porque entras en ese sueño profundo, ¿no? Correcto, y te despiertas desde este sueño profundo que te cuesta otra vez conectar, con dolor de cabeza, no sirve para nada. Claro. ¿Y qué opinas de estas nuevas tecnologías como aplicaciones o anillos que miden, digamos, como tu sistema y cómo funcionas de noche y luego te dan unas estadísticas súper detalladas de lo bien que estás durmiendo, lo mal que estás durmiendo? ¿Cuál es tu visión sobre esos cacharros? Los especialistas en sueño utilizamos lo que llamamos pruebas complementarias, que son básicamente los estudios de sueño. Uh-huh. Lo que hacemos normalmente cuando sospechamos alguna alteración, hacemos que las personas vengan a la unidad de sueño o a los hospitales, que ahora ya en España hay muchas buenas unidades de sueño. Lo que les hacen es hacer la prueba del sueño, que consiste en ver cómo duermen. Es decir, colocamos una serie de electrodos, sabemos cómo funciona el cerebro, sabemos cómo mueven los ojos por la fase REM que te he comentado, es decir, sabemos todo lo que sucede. Esto es una manera de tener conocimiento de lo que pasa mientras dormimos. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que todo el mundo duerme y cada vez más hay más alteraciones del sueño y cada vez más las personas se interesan por distintas maneras de saber cómo duermen, con lo cual hay tecnologías que se están desarrollando que están bien, pero todavía no son perfectas, y esto es muy importante explicarlo, que nos van orientando sobre cosas relacionadas con el sueño. Tenemos estos relojes, tenemos los anillos, tenemos muchas cosas, pero este es un buen principio, René, no es malo, ¿de acuerdo? No es malo, pero lo que hay que explicar a las personas es que esto solamente es intuitivo o es al menos ligeramente informativo. Tienen un pequeño inconveniente, y es que quien utiliza esto es el que está dando vueltas sobre su sueño. Tú piensas que el que duerme bien no le interesa, hablando mal, una porquería, si ha hecho 20 minutos de REM o ha hecho 40 minutos. Claro, y no le importa saber lo que ha pasado. Y estos son los que duermen mejor. En cambio, los que sienten un poco de inquietud por su sueño, que son personas como tú, que durante el día acumuláis tensión y por la noche no dormís bien, a ver qué pasa, a ver si he llegado a la fase REM, son
potencialmente buenos en un futuro, ¿de acuerdo? Con lo cual, si alguien los utiliza, está bien, pero con estas 2 recomendaciones. No son del todo fiables y no ayudan nada a desconectar de nuestro tema, que es el sueño. Fíjate, la persona que duerme bien nunca piensa cuando se va a la cama cómo dormirá. Nunca. Se va a la cama y sabe que se dormirá. Por lo tanto, no piensa, no se preocupa. Preocupa, es decir, ocuparse antes de tiempo. El que duerme mal, y sobre todo el que duerme fatal, que tiene un insomnio grave, solo abrir los ojos por la mañana empieza a pensar sobre qué pasará esta noche, ¿eh? Y está todo el día dándole vueltas, ¿eh? A ver cómo dormiré hoy, a ver si pasará lo mismo, a ver cómo estaré al día siguiente. Mañana tengo que estar bien porque tengo muchas cosas que hacer. Se vuelven obsesivos. Y cuanto más quieres dormir, menos lo consigues. Pero te lo he explicado muy bien. La corteza cerebral, si está estimulada en pensar cómo dormiré, cómo dormiré, cómo dormiré, no desconectamos. El que duerme bien, llega la noche y esto desconecta y duerme perfectamente. Es clave eso, porque he estado reflexionando hace poco que me leí el libro El arte de amar de Erich Fromm y habla como el arte de amar es el arte de cualquier otra cosa, es decir, de cualquier deporte, cualquier actividad que tú realices, cuanto más ofuscado estés y más tenso estés en el momento de hacerla, peor te va a resultar porque estás como anquilosado, estás como tenso, entonces el resultado va a ser sin duda mucho peor que simplemente aprendes a concentrarte, a generar una serie de hábitos y entender en qué consiste ese arte y dejarte llevar a la hora de hacerlo. Incluso el dormir podría considerarse un arte, ¿no? Qué bueno que me hables de Erich Fromm, qué bueno que me hables de este libro, El arte de querer o amar, ¿no? Yo era Boy Scout desde los 13 años o los 12 años hasta los 16 y el primer libro que me hicieron leer era en catalán, porque yo soy de Barcelona, que se llama L'art d'estimar, que era de Erich Fromm. O sea que imagínate que nos llevamos muchos años tú y yo, René, y leemos los mismos libros. Magnífico libro. Es una maravilla. Magnífico libro. Y dice esto que dices tú, perfectamente. Es decir, cuanto más quieres una situación, menos la consigues. Exacto. Y el sueño, la verdad es que, pues viene solo cuando tú estás bien durante el día. El bisabuelo, lo hemos hablado. Y mucha gente, claro que también depende mucho de la forma de ser. Antes te he explicado que hay un tipo de personas, antes te lo he comentado, que son alegres, animosas, con ganas de hacer cosas, empuje e ilusión, está la parte positiva, pero también son muy responsables, muy autocríticas, dan vueltas a las cosas, se preocupan de todo. Esto hace que estas personas acumulen tensión y ansiedad y por la noche se vayan a la cama con todas estas cosas y en la cama no caben todos, ¿sí? Con lo cual duermen mal. Pero hay otras personas, René, que por aquí les entra y por aquí les sale, ¿eh? Y ya pueden tener situaciones conflictivas durante el día, tío, que se ponen a dormir y duermen. Y esto no se puede controlar. No puedo hacer trasplantes genéticos a ti, por ejemplo, para ponerte unos cuantos genes de espalda bien ancha y que por aquí me entre y por aquí me sale. Pero esto es envidiable, ¿eh? Envidiable. El otro día vi a una persona que vino por un problema de ronquidos, apneas y todo esto. Y siempre les preguntamos por su trabajo, si es tensionado o si no. Y él me dijo, no, mi trabajo es de mucha tensión. Mira, mañana mismo tengo que despedir a 20 personas. Y yo le digo, ¿20 personas vas a despedir mañana? Digo, sí, es mi trabajo. ¿Y dormirás bien esta noche? Y dice, sí, es mi trabajo. El tipo dormía perfectamente y a la mañana siguiente iba a despedir a 20 familias que las iba a meter en un conflicto brutal. Dormía bien. Claro, esto no es ni bueno ni malo, es una forma de ser. A ti sí te pasa esto, a mí sí me pasa esto. Yo no duermo en una semana. Y yo después no vuelvo a dormir. Ese es el problema. Exacto. Me quedo el resto de mi vida pensando en esas familias que tuve que despedir hace 20 años. Es cierto. Pero esto es una manera de ser, ¿no? Entonces, y vamos a lo que te explicaba. Esta manera de ser condiciona tu sueño de una manera súper importante, porque volvemos otra vez al principio, ¿no? ¿Por qué es tan importante dormir? Porque por la noche sucede todo el proceso de restauración y reparación de nuestro ser. Todo el mundo sabe que si está muy cansado y duerme, la mañana siguiente se encontrará bien. Todo el mundo sabe, y lo sabe el saber popular, que durante la noche tu cerebro procesa pensamientos, informaciones que configuran la memoria. Por ejemplo, si tú durante el día, y vamos otra vez al saber popular, si tú durante el día tienes algunas cosas en tu cabeza que le das vueltas, llegas a la noche y no has encontrado la solución. Si estuviera tu abuela o tu abuela te viera, te diría, consúltalo con la almohada. Clásico.
¿Qué quiere decir esto? Consúltalo con la almohada. ¿Por qué la abuela sabe esto? Bueno, porque la abuela sabe que si tú duermes, ella no sabe que durante el sueño tú procesas la información y configuras la memoria o la solución de problemas, pero ella lo ha visto, y lo ha visto y lo ha experimentado de tradición oral de toda la vida. Y es cierto, tú y todo nos ha pasado que nos vamos con alguna tensión, algún problema, alguna situación que no hemos controlado, dormimos y a la mañana siguiente decimos, no hay para tanto. La solución es esta. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es decir, durante la noche tú solucionas los problemas. Por esto es tan importante dormir, porque si no, al día siguiente, si el sueño no es reparador, tu memoria está afectada, tu físico está afectado, tú no eres persona. ¿Y qué opinas, hablando de este tema, de consultarlo con la almohada, de la interpretación de los sueños? Bien, esto es interesante también porque desde el punto de vista científico sabemos pocas cosas. Te explico lo que es un ensueño, lo que sabemos científicamente. Vale. Sabemos lo siguiente. Ahora que estamos despiertos, nuestro cerebro va captando información por nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, y ahora sé el olor que hace este local, te veo a ti, cómo vas vestido, la información, veo silencio, veo la luz. Todo esto queda reflejado y lo voy guardando como si fuera un ordenador en pequeños archivos en mi cerebro. Y guardo también emociones. Por ejemplo, ahora puedo pensar, ostras, me siento bien hablando con René, es como si estuviéramos aquí tomando una cerveza y me siento bien. Esto es una emoción que yo guardo en mi cerebro. Esta información, cuando la necesitamos, por ejemplo, yo ahora cuando llegue a casa me preguntarán, ¿qué has hecho? Y lo digo, hombre, me lo he pasado muy bien, he ido a tal sitio, he estado con René, ha sido agradable. Si soy capaz de ir a buscar la información en mi cerebro, juntarla coherentemente, atención a esta frase, juntarla coherentemente y explicarla. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando dormimos? En la fase REM configuramos un ensueño. Y un ensueño es una historia que está formada por pequeños archivos que están en nuestro cerebro, que han sido o bien oídos, pensados, imaginados, de toda la vida, guardados aquí dentro. Con emociones. De toda la vida. Además. De toda la vida. Y con emociones. Y claro. Con emociones. Entonces, ¿qué hace el cerebro cuando configura un sueño? Mezcla esta información, pero pierde la capacidad para unirla de forma coherente. Mira la frase, pierde la capacidad. Por esto tú en el sueño puedes pensar, has soñado cuando era pequeño, pero es que además has sido grabando un podcast con la señora que me ha vendido en el súper las fresas. ¿Sí? Y me he girado y de repente estaba mi madre. Correcto. Y la emoción ha sido de sorpresa al ver a mi madre. ¿Sí? Emoción. Esto es un ensueño. Claro, esto no se puede interpretar. ¿Por qué? Porque imagínate, yo te digo, no, hoy he soñado que estaba arriba de un pino, en un pino, comiendo uvas. Tú me dirás, bueno, claro, es normal, tú has subido en algún pino alguna vez, ¿no? En tu vida, sí, y has comido uvas, ¿sí? Pues esto ha sido la unión de esta información. Es cierto que cuando las informaciones externas tienen más componente de angustia o de ansiedad, entonces cuando soñamos y les llamamos pesadillas. Es decir, por ejemplo, a todo el mundo le ha sucedido por ansiedad que se mezcla con el ensueño, vemos que no llegamos al avión o que perdemos el tren. Pero fíjate que es algo muy curioso, nunca sabemos el final. Yeah. Nunca sabemos el final. O sea, tú no sabes si has perdido aquel tren o si has conseguido llegar al tren. Te despiertas antes. Y otra cosa... es curioso eso, siempre. Eso es cierto. No lo habías pensado, René. No. Bueno, es nunca se soluciona, digamos, el conflicto en el sueño. Claro, no. Y lo bueno tampoco, ¿eh? Porque imagínate que tú estás, yo qué sé, con una persona que te gusta mucho, ¿no? Y que te invita a cenar y, qué bien. Y te despiertas. Sí. Y el final... Sí, nunca es cierto. Y el final en los sueños. Es como que no, que lo bueno que tenía que pasar no pasa. Está como esperando algo. Exacto. Tú te la vas trabajando y te despiertas. Totalmente. Y la otra cosa interesante es que para recordar un ensueño te tienes que despertar. Si no te despiertas, no lo recuerdas. Todo el mundo soñamos, todo el mundo configuramos estas historias, pero no las recordamos si no nos despertamos. ¿Es eso lo que diferencia que recordemos un sueño que no lo recordemos? Claro. El hecho de despertarnos como a continuación. Correcto, y muchas veces recordamos al último sueño de la noche, porque después ya estamos en vigilia, pero la gente que, por ejemplo, que duerme mal, que tiene muchos micro despertares durante la noche, te dice, sueño mucho. Y además sueña con ansiedad, tienen pesadillas. ¿Por qué? Porque esta ansiedad se ha
bueno, está guardada en su cerebro y son cuando te dicen que duermen mal, que tienen muchas pesadillas. Pero esto es muy importante. Para recordar un ensueño de alguna forma, te has de despertar. Y aquí viene ya la respuesta de la pregunta. Ha sido larga, la explicación, que nos mete en los rollos. No, ¿sabes por qué? Porque para entender la respuesta es muy importante entender por qué viene, ¿no? Por qué soñamos, cómo se configura un sueño. Y sí que es verdad que cuando tú no conoces un tema, es muy fácil que haya muchas interpretaciones sobre esto. Del sueño no conocemos nada o casi nada, de los ensueños, con lo cual hay mucha gente que te dirá, yo interpreto los sueños y yo hago que tú sueñes esto y sueñes lo bien. Son opiniones otra vez. Claro, a mí si una persona me dice, no, tú sueñas siempre con ansiedad porque tienes traumas de pequeño, seguramente todo el mundo tenemos traumas de pequeño, más grandes o más pequeños, pero bueno, lo que hay que mirar es hacia adelante. Y de momento no podemos interpretar estos ensueños. También es verdad que algunos te dirán, no, yo es que tengo sueños premonitorios y veo lo que va a suceder y, por ejemplo, he soñado que esta persona se moriría y va y se muere. Sí, bueno, es que esta persona que soñaba que se moriría, a lo mejor era la vecina que tenía un cáncer, la pobre, y que estaba precisamente en tratamiento. Y evidentemente las personas que tienen un cáncer, un porcentaje ahora cada vez menor, pero evidentemente se mueren. Con lo cual nunca podemos dar información científica o interpretación científica de un ensueño. ¿Correcto? Claro. Vamos Entiendo que son todo, percepciones, algunas conscientes y otras inconscientes de todo el entorno a lo largo de la vida. Claro, toda la información que tienes dentro, ¿sí? Y cuando llamamos inconscientes o dentro de nuestra conciencia es todo lo que tenemos guardado en nuestro cerebro. Claro. ¿Y qué ocurre con los sueños lúcidos, por ejemplo? Una persona que se despierta, o sea, está en un sueño y a mí me ha llegado a pasar. Sí. Es decir, vale, estoy soñando y como que es una oportunidad para alterar el sueño. Sí, no tanto esto, sino como guiar un poco por donde quieres ir, ¿vale? Exacto. Esto es una pequeña posibilidad, existe, y sobre todo cuando sueñas cosas bastante normales, entre comillas, bastante habituales. A lo mejor tú sueñas que estás preparando un podcast, ¿no? Y te falta alguna pregunta. Bueno, no sé qué, duerme un poco más, a ver, sí, puedo ir por aquí. Pero bueno, esto en realidad es algo que sucede que no tiene mayor importancia. Esto no es patológico, no significa nada. No eres raro, René. Vale. Y luego lo de... Yo he escuchado, y a mí me ha pasado, que en los sueños tú no puedes, dicen que no puedes ver tu propio reflejo y que no puedes apagar ni encender la luz con los interruptores ni ver la hora. Qué fuerte, no, nunca lo había pensado, pero es verdad, o sea, seguramente deben haber muchas cosas que en un ensueño nos suceden, muchas cosas, ¿no? Y no tampoco sabemos tanto, por esto te digo, porque desde el punto de vista científico, para opinar necesitamos trabajos y necesitamos investigación, porque hemos de ser serios, porque tenemos mucha responsabilidad para ayudar a las personas, ¿no? Y no podemos ser frívolos en la interpretación de los ensueños, ¿no? Por esto hemos de decir la verdad. Igual dentro de unos años sabremos mucho más de cómo interpretar lo que soñamos o cómo conducirlos. Pero claro, cosas como esta que te explico, ¿no? ¿Por qué no sabemos el final? Esto es brutal. A mí me gusta mucho la música, ¿no? Y una vez soñé que cantaba, porque me habían invitado mi grupo preferido de música. Imagínate tú. Y este era Simon & Garfunkel. Yo en Estados Unidos aprendí esta música cuando estaba y me encantaba, ¿no? Y un día recuerdo perfectamente, ahí los dos delante, yo detrás, con mi guitarra, esperando a salir porque me habían invitado a salir al escenario. Era un escenario con mucha gente, estaba esperando a salir y me despierto. Y no sé si llegué a cantar con ellos. Ya. Un frustre brutal, ¿sí? Pero no sé por qué. Imagínate lo bien que me lo hubiera pasado si me hubieran dejado cantar The Boxer. Totalmente. Es que los sueños a mí es algo que personalmente me interesa mucho porque tengo bastante actividad onírica y recuerdo bastante y los escribo, ¿no? Y me interesa mucho el tema del psicoanálisis, pero sí que es cierto que son todo interpretaciones al final. Claro, no hay nada científico como que tú puedas demostrar que esto es así porque es así, ¿no? Correcto, y lo que tú sueñas es lo mismo que si sueño yo, la interpretación es la misma, esto es imposible. Luego están estos sueños arquetípicos de que se te caigan los dientes, de caer desde muy alto, que esos creo que todos los hemos vivido, ¿no? ¿Alguna vez? Y tampoco los podemos interpretar. Claro. Por ejemplo, el de las caídas muchas veces van relacionadas con una pérdida de tono. Por ejemplo, cuando nos dormimos, muchas veces las personas, sobre todo si nos sucede en un sofá viendo la tele, cerramos los ojos y hacemos como una pequeña sacudida clásicos, ¿no? Y soñamos que nos caemos por algún lugar. Esto es normal y esto proviene de esta pérdida de tono muscular. Esto se llaman las sacudidas del adormecimiento.
totalmente fisiológico. Fisiológico quiere decir que no es ninguna patología. Claro. Estas mismas sacudidas las tienen algunas personas que tienen una enfermedad que se llaman el síndrome de las piernas inquietas o la enfermedad de las piernas inquietas. Son esta gente que están continuamente moviendo las piernas y sobre todo cuando duermen o por la noche dicen que notan una sensación como de inquietud, como si tuvieran hormigas por dentro de las piernas que les obliga a moverse. Claro, cuando se van a la cama no se pueden dormir porque se tienen que mover. Y cuando consiguen dormirse después de muchas horas de estar despiertos, cuando duermen dan estas sacudidas, dan patadas. Claro. Esto lo explican las parejas, ellos no se lo notan. Es decir, ellos no saben, ellos te dicen que duermen mal, pero el que está al lado dice, tío, claro que duermes mal si no paras de darme patadas durante toda la noche. Esto es una enfermedad que hoy en día tenemos solución para esto. Hay una medicación para solucionar estas patologías. Y hablando de respuestas fisiológicas, hay un tema que es bastante gracioso y lo hablamos entre amigos, el tema de las poluciones nocturnas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué una persona durmiendo, un hombre puede llegar a eyacular simplemente por estar soñando? Vete tú a saber qué, de dónde sale esa respuesta fisiológica tan fuerte y ¿le ocurre a todo el mundo? ¿Cómo funciona Sí, esto? A todo el mundo. Fíjate, lo que sabemos es lo siguiente. Durante el sueño, en la fase REM, en el hombre y en la mujer también, pero no es tan aparatoso, se producen erecciones. Uh-huh. Las erecciones una erección viene porque dentro del miembro hay pequeños vasos que cuando no hay sangre, el miembro está flácido, ¿de acuerdo? El pene está flácido. Cuando hay una erección es porque se abren estas venitas, entra la sangre y se produce la erección. Ajá. La abertura de estas pequeñas venas y arterias se produce sobre todo por estímulos visuales, evidentemente relacionados con la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esto es bueno que me preguntes, después te contesto, pero nosotros, por ejemplo, siempre decimos que el hombre tiene que dormir sin nada debajo, solamente con camiseta, que no vale dormir con unos slips. Claro. ¿Por qué? Porque tendremos erecciones. Si nosotros tenemos unos slips de estos apretados en la fase REM, que sobre todo viene en la madrugada, nos va a despertar, porque nos va a doler, ¿sí? Por la erección. Y en estas erecciones, sobre todo los jóvenes, y esto es muy normal, la gente más joven, los adolescentes jóvenes que todavía no tienen unas relaciones sexuales continuadas, evidentemente se acumula la producción del esperma y en este momento se pueden producir estas poluciones. Pero esto no es patología, esto no es que el pobre adolescente sea... O sea, que la causa es una acumulación normalmente, ¿no? Correcto. O sea, vale. Y se produce en esta situación de erección, que es cuando fisiológicamente se da en la fase REM. Vale, y hablando de este tema ya, evidentemente te tengo que preguntar por la famosa técnica del Vladimir, ¿no? Que se destila también en la gente más joven. Esto, para. Me encantó, yo lo aprendí gracias a vosotros. ¿Sabes? Hay unos compañeros que debes conocer, que yo no conocía, pero me encantaron, que eran los de Nude Project. Sí, yo he estado en ese podcast. Sí, son brutales, buena gente. Brutales. Me encantaron, somos muy amigos ahora, ¿no? Uh-huh. Claro, y me dice, todo serio, Alex me dice, ¿sabes lo que es un Vladimir? No, me dice, una paja y a dormir. que estamos en la tele, que estamos en la radio, que estamos en el podcast, cuidadín. No, pero es verdad, esto tiene una explicación muy fisiológica. El hombre, después de llegar a un orgasmo, tiene lo que llamamos una relajación, sobre todo mental, ¿de acuerdo? Uh-huh. Por esto, esta relajación, cuando se produce a última hora de la noche, es decir, si tú haces el amor, si tú tienes sexo a última hora de la noche, entonces se produce esta relajación mental que te provoca el sueño, porque tienes sueño acumulado, ¿correcto? Uh-huh. Es como ver la tele aburrida, pues lo mismo, pero con un acto sexual. Uh-huh. Entonces, en la mujer esto no sucede, la fisiología es distinta. La mujer puede tener distintos orgasmos en la noche o cuando tiene uno porque mantiene este estado de excitación. Vale. Con lo cual, evidentemente, el hombre se le queda dormido, ¿sí? Y cuando lo mira dice, ¿ya estamos? Sí, todavía me quedan 4, ¿no? Evidentemente. Por esto, la hora de estar con tu pareja o tener sexo, o incluso tú solo, siempre es mejor la hora de la siesta, porque no has de tener sueño. Entonces actúas mucho mejor. Y es cuando estás más listo para tener una relación más adecuada con tu pareja. Vale. ¿Sí? Qué interesante eso. O sea, el Vladimir por la noche no va bien. No va bien, ¿no? No es recomendado desde un punto de vista. Bueno, si estás solo, sí, ¿eh? Pero si tienes una pareja, pues, también te va a matar. También hay este dicho que dice, no hay insomnio
que pueda con 3 pajazos, ¿no? Exacto, sí, es lo pero mismo. no, o sea, no No, recomendado. no, bueno, porque se te va, la mano se te va. Ya, no, al final vas a tener hasta pesadillas de darle tanto. Vale, te voy a hablar de un tema más serio ahora, ¿no? Obviamente No, eso está bien hablar de esto, porque esto es la realidad, ¿sabes? es O una sea, vez más sabiduría y la popular. gente, no, y es real, porque tenemos conocimiento científico de esto, y es bueno hablarlo, ¿eh? Porque si no, es lo mismo, por ejemplo, cuando me piden si es bueno dormir en pareja. ¿Sí? Eso quería saber. Claro, dormir en pareja es muy amoroso, porque está muy relacionado con el afecto, con la sensualidad, pero desde el punto de vista puramente fisiológico no es recomendable, porque cuando dormimos, René, nos movemos, damos la vuelta, tosemos, damos pequeños espasmos, es decir, hacemos muchas cosas, con lo cual incluso los hábitos de sueño de cada uno de la pareja pueden ser distintos. Total, tú estás sí. con una pareja que es más tranquilo, que a lo mejor necesita una almohada o un colchón más blando, otro lo necesita más duro. Claro, estas pequeñas cosas, a la larga, evidentemente, mucha gente te dice, no, yo empiezo a dormir y dormimos abrazados, pero después ya fuera. no te quiero ni ver. Aléjate de mí, sí, no te quiero ni ver, déjame tranquilo, que duerma, ¿no? Esto es muy personal y es bueno hablarlo simplemente y saber que no pasa nada, que no dejas de querer a tu pareja si os planteáis o bien dormir en camas separadas, aunque sea en la misma habitación, o incluso dormir en habitaciones separadas. Algunos hacen, a veces, por ejemplo, 3-4 días por semana duermen separados y después el resto de días duermen juntos. Es decir, hay que plantearlo con inteligencia. ¿Correcto? Y así seguramente tendremos muchos menos conflictos y dormiremos mejor. Claro. Y es que relacionado con este tema me viene a la cabeza, por un lado, el sonambulismo y por otro lado, los ronquidos, que son 2 temas que te quería comentar. Yo creo que te puedo empezar la pregunta con el tema del sonambulismo. ¿Qué ocurre para que alguien se despierte en medio de la noche y empiece a hacer cosas, Bien. dormido y no se acuerde? Exacto. Mira, durante la noche hacemos muchas cosas. Una de las cosas que hacemos es hablar, ¿sí? Lo que se llama la somniloquia. Tú oyes a alguien dormir o reír, por ejemplo. Otros lloran, ¿sí? Esto se llama la somniloquia. Se produce mientras tenemos un ensueño, ¿correcto? Pero además hay otra actividad que se produce normalmente en la primera mitad de la noche, que es que por la razón que sea, cuando estamos en un sueño profundo, nos despertamos. En el despertar se produce una acción que es un poco de estar despierto y un poco de estar dormido. Es una situación mixta que le llamamos sonambulismo. ¿Y por qué es mixta? Porque estamos despiertos, estamos con los ojos abiertos, podemos andar, hacemos cosas, pero en cambio estamos torpes y hacemos cosas que hemos aprendido a hacer durante el día. Esto es muy importante, ¿eh? Por ejemplo, un niño, 3 años, está aprendiendo a ir al baño a hacer pipí y tú ves que al cabo de una hora de los papás están eliminando la tele, una serie, ves al niño que se levanta y que va al baño y en vez de hacer pipí en la taza del váter lo hace en el suelo y se vuelve otra vez a la cama y el padre se lo mira y dice, ¿qué haces? Y el niño nada. Y si lo despiertan, como está profundamente dormido, has entendido que es una mezcla de estar despierto y estar dormido, claro. Con lo cual no se acuerda de nada al día siguiente, pero es torpe y hace cosas que ha aprendido a hacer durante el día. No es capaz de hacer cosas muy elaboradas, ¿sí? Por ejemplo, un niño o un adulto puede levantarse, ir a la cocina, coger un vaso y en vez de poner agua, pues bebérselo sin que haya nada dentro. Y las demás se piensan que está loco. No, está realizando un acto que ha aprendido a hacer durante el día y está, de alguna manera, pues limitado en su ejecución. Por esto es muy importante a los niños que suelen ser sonámbulos, y te digo niños porque adultos también hay, pero sobre todo los niños, hemos de saber el por qué se despiertan. Recuerda que te he dicho que están durmiendo y de golpe se despiertan. Muchos niños, y esto lo ligamos con los ronquidos, muchos niños roncan porque tienen unos adenoides, unas amígdalas muy grandes. Entonces son estos niños que ves dormir con la cabeza tirada hacia arriba, así. Entonces esto les provoca una pequeña apnea y esta apnea los despierta. Por lo tanto, cuando vemos que un niño es sonámbulo, lo primero que hemos de hacer es un estudio de sueño para ver si tiene apneas cuando duerme. Y esto lo vemos mucho en esta franja de edad que va desde los 3 años hasta los 5 o 6 años, que es cuando crece este tejido que les da defensas. Pero claro, a la vez de darles defensas, les obstruye el cuello cuando duermen y duermen en esta posición. Para los papás y para los médicos del sueño nos va muy bien ahora el tener esta tecnología de los móviles, porque les decimos, fílmelo. Envíeme lo que hace. Claro. Entonces nosotros vemos perfectamente lo siguiente. Vemos que el niño abre la boca.
Claro, porque ¿por qué abre la boca? Bueno, pues si tú vienes a mí y me aprietas aquí, ¿qué haré yo para respirar? Abrir todos los agujeros que tengo. Por esto uno que ronca abre la boca. El niño, cuando esto se le cierra, abre la boca. Entonces tiene una hiperextensión, es decir, pone el cuello hacia arriba, duerme así, y entonces en uno de estos pequeños ronquidos se le cierra de todo el paso y hace esto. Y vuelve a respirar. Y eso es la apnea, ¿no? Correcto. Digamos, no respirar cuando Correcto, toca. esto es la apnea. Pero la apnea, el mismo cerebro sale de la apnea porque te autodespierta. Cuando haces esto, es un autodespertar. Claro. No hace falta darle un golpe al adulto, después te lo explico. Pero en el niño lo que hace es le provoca el despertar, y este niño puede ser sonámbulo por culpa de estos microdespertares provocados por el ronquido y las apneas, con lo cual cuando los padres nos envían estos vídeos les podemos ayudar muchísimo. También les decimos que miren cómo es el tórax. Cuando hay una obstrucción, lo que hace el tórax, los músculos del tórax aprietan precisamente para liberar este paso. Entonces ves al niño que estos músculos... Y esto es súper chulo, bueno, es bueno para nosotros, porque entonces así podemos, de alguna manera, orientar a los padres sobre lo que se tiene que hacer. Y normalmente es ir al otorrinolaringólogo, que ellos lo que hacen es valorar si se pueden sacar este tejido adenoideo para mejorar este sueño. ¿Y la gente que es adulta y sigue siendo sonámbula? Sonámbulos. Es un poco distinto. A veces en los adultos va relacionado también con unas actividades de más movimiento, más, es decir, un adulto, por ejemplo, te cuento un caso clínico, ¿no? Sí. Una pareja, que además son amigos y buenos amigos míos, el hombre es una bellísima persona, durante el día tú dirías, bueno, este es el típico personaje que es bueno en el trabajo, es bueno en el deporte, es una bellísima persona, pero por la noche se vuelve Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Sí, ¿no? Aparece la fiera, entonces bruscamente se despierta, coge a la mujer, le aprieta y empieza a gritar, no te los lleves, no te los lleves, y soñaba que había alguien que intentaba coger a sus hijas. Esto es lo que llamamos un sonambulismo activo. La causa en estos casos suelen ser muchas personas de este tipo que te explico, que son muy buena gente, pero que lo interiorizan todo, se lo quedan todo dentro, y por la noche esta tensión y esta ansiedad les provoca esta situación. Para esto tenemos medicamentos y solucionamos el problema. Vale, qué interesante eso, porque yo también he escuchado casos parecidos y me llama muchísimo la atención cómo hay gente que su actividad, digamos, consigue hacer que ellos de noche incluso pues tengan reacciones incluso violentas o Pero de mucho. todo tipo. Fíjate, durante la noche, cuando aparecen estos episodios, estas personas recuperan la fuerza, pero mucho mayor de la que tienen durante el día. Uh-huh. Este amigo mío conseguía levantar la cama con la mujer dentro, pensando que la persona que quería hacer daño a sus hijas estaba debajo de la cama. Pobre mujer y lo levantaba. Claro, la mujer, imagínate, que pensaba, es brutal. Claro, cuando se lo cuentas y les dices, bueno, mira, él llegó a atarse con una cuerda a la pata de la cama o la mesita para no levantarse. Ya. O sea, es horrible, pobre. Sufrían mucho. Pero bueno, se arregla con un buen diagnóstico y hoy en día sabemos ayudar a mucha gente de este tipo. Qué bueno. Es una pena que nos queden solo unos 10 minutitos de conversación, pero quería aprovechar para preguntarte por alguna anécdota, porque veo que tienes bastantes que, claro, mucho pelo blanco. Una larga trayectoria, ¿no? Y habrás visto de todo. ¿Nos puedes contar así alguna anécdota que sea como muy llamativa? Sí, varias. Sí. Por ejemplo, una concretamente fue una persona, y hace mucho tiempo, una pareja, magnífica pareja, venían del norte del País Vasco, venían a la clínica, y venía la mujer y el hombre, deberían tener 55, 60 años, ¿no? Y la mujer me dice, vengo porque durante la noche mi mujer se vuelve azul. Y yo digo, ¿cómo dice? Yo soy médico del sueño, ¿no? Azul. Se vuelve azul. Tengo muchas preguntas. Se vuelve azul. ¿Cómo que se vuelve azul? Sí, bueno, porque es que él, bueno, no sé, se vuelve la piel, se le vuelve pálida, no, y se le vuelve azulada. Y bueno, esto me preocupa porque solo le pasa mientras duerme. Y yo le dije, bueno, pero ¿cómo duerme este señor? Bueno, este señor, ¿sabes qué pasa? Era un vasco genial, muy buena gente, que claro, el pobre no decía nada, ¿no? Porque no sabía lo que le pasaba, y él venía porque su mujer lo había empujado a venir a la consulta, y la mujer decía, no, porque Pepe, se llama Pepe, Pepe ronca mucho, y yo he visto que cuando está despierto, que tiene la boca cerrada, no ronca, en cambio por la noche no se le ocurre nada más
que abrir la boca. Claro, el pobre Pepe abría la boca porque roncaba. Y evidentemente cuando uno ronca, que se le cierra el cuello, el cerebro dice, vamos a abrir todos los agujeros que tengo para poder respirar y no morirme. Claro. Con lo cual el pobre Pepe lo que hacía era... Y la mujer dijo, claro, si yo le tapo la boca, Pepe no roncará, con lo cual yo podré dormir bien. ¿Sabes qué hizo? Pragmática, sí, vale. Cogió una cinta de estas anchas y se la colocaba alrededor de la boca para dormir. Dios. ¿Qué le pasaba al pobre Pepe? Claro, el Pepe abría la boca para no morirse, para que le entrara aire. Con lo cual, al no entrar aire, esto estaba cerrado y el Pepe se volvía azul. Y azul es por la falta de oxígeno. Y la pobre mujer, cuando yo se lo expliqué, dice, ¿pero qué hace, mujer? ¿Que no ve que lo va a matar? Es como un homicidio involuntario. Claro, pobre mujer, se puso a llorar, fue terrible. Perdona, Pepe, perdona. Y él, ya te lo decía yo. Hostia. Claro, porque el pobre... Pepe estaba luchando por su vida cada noche. Evidentemente. Qué locura. Bueno, porque pobre gente, la gente hace cosas para a ver, cuando intentar... es muy desesperante que alguien ronque cuando duermes, se te ocurren... Está la típica broma de las películas de ponerle un calcetín en la boca y todo, ¿sabes? Como es que al final la fuente del ruido viene de ahí y buscas en el fondo que eso desaparezca, claro. ¿no? Tenemos suerte porque, evidentemente, por la información que dais vosotros, que da los congresos, la prensa, radio y televisión, la gente, las personas, van aprendiendo mucho de estas situaciones. Es una buena labor la que hacemos entre todos, que es divulgar la ciencia para ayudar a las personas. Mira, hace 30 años cuando yo empecé nadie hablaba de las apneas, nadie sabía lo que era una apnea. En cambio ahora tú hablas normalmente con las personas y casi todo el mundo sabe lo que es un ronquido y lo que es una apnea, con lo cual vamos avanzando mucho. Pero todavía nos falta mucho todavía por avanzar. Pero lo bueno es que los trastornos del sueño tienen solución. Y esto es es un final, yo creo, muy positivo, ¿no? Porque cada vez sabemos más, cada vez tenemos tratamientos adecuados, tanto si es insomnio. Siempre dividimos las alteraciones del sueño en 3. Los que no duermen, los que duermen demasiado y los que no nos dejan dormir, ¿sí? Y entonces aquí hemos hablado un poco de todos, con lo cual yo creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Yo creo que ha quedado súper bien, evidentemente. O sea, me ha encantado la conversación y me encantaría en un futuro tener una segunda parte Cuando porque quieras. Es un tema que, bueno, tú lo sabes perfectamente, doctor, que es muy amplio. No te he hablado del sueño de las tortugas, por ejemplo. ¿Se puede hablar rápidamente antes? No, necesito 100 años porque es broma. No, pero hay hay animales que se mueven mucho y viven poco. Las tortugas se mueven muy poco y viven mucho, con lo cual igual moverse poco es bueno, ¿no? También. Ahí lo dejo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. De verdad, ha sido un Muy bien, absoluto René, placer. Encantado. Ha pasado rápido, ¿no? Ha pasado súper rápido. ¿Sí? De hecho, se me ha hecho corto y tengo como muchas dudas y muchas cosas que, bueno, espero poder solucionar en un futuro, en una segunda parte. Nos veremos otra vez. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti.